¿Qué tal? Muy buenas noches. Son unos minutitos pasados de las 9 y en todos los lunes a esta hora usted y yo tenemos una cita en Mesa de Análisis. Gracias por acompañarnos. Sabemos que el Estado en este momento, bueno, todo el mundo, primero que nada por lo del COVID, estamos pasando por una situación que nos tiene a todos tensos, nos tiene ocupados, inquietos, preocupados y más. Pero por si eso fuera poco, aquí en esta parte del país, en particular en Tabasco, tenemos también la situación del exceso de agua, que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro caminar todo el año, porque sabemos que aquí en Tabasco pues, llueve prácticamente todo el año, estamos en el trópico húmedo, pero en esta temporada y sobre todo en este año 2020 nos está sacudiendo de manera especial. Nada que por más que nos golpee no podamos salir adelante todos unidos, como siempre lo hemos hecho, con el apoyo de las autoridades de todos los niveles y todas las instancias, así lo haremos. Sin embargo, hay una serie de temas que no por ello tenemos que dejar de lado. Uno de ellos es muy importante, es fundamental, incluso para entender cómo vamos a salir de todo esto, es la educación. La educación es lo que nos puede poner al frente de todo y salir adelante como un pueblo bien entendido en cuanto al desarrollo, a la educación, a los pasos firmes hacia el progreso. Por eso, hoy en Mesa de Análisis nos hemos dado la tarea, o el equipo de producción se dio la tarea, de traer invitados pero muy importantes para hablar acerca de esto. El reto que es aprender en casa, un reto que nos involucra a todos. De momento incluso las clases están suspendidas por el exceso de agua, pero esto no quiere decir que no vayan a continuar y tenemos que tener el pulso de esta situación y los datos precisos y exactos de quienes están precisamente dirigiendo todas estas acciones. Vamos a tener, como es costumbre, una cápsula introductoria y regresando de ella, yo le voy a decir con quiénes vamos a platicar. Hoy, aprender en casa, un reto para todas y todos. Iniciamos Mesa de Análisis. Uno de los retos más grandes que nos impuso la pandemia de COVID-19, que de entrada nos obligó a asumir medidas sanitarias de sana distancia y resguardo domiciliario, fue el de desplegar esfuerzos y capacidades para echar a andar el sistema de educación a distancia en México. En la fase de sana distancia, ante la suspensión de clases decretada en todos los niveles educativos para evitar la propagación de coronavirus, fue necesario poner en marcha en todo el país el programa Aprende en Casa, que permitió a niñas, niños, adolescentes y jóvenes concluir el ciclo escolar 2019-2020. No fue sencillo, sobre todo cuando en el país la educación a distancia era opcional o solo en algunas modalidades. Había que adaptar los programas de estudio para difundirlos en televisión y en plataformas digitales y preparar a docentes para impartir clases vía remota mediante videoconferencias. La prueba fue superada. Las carencias tecnológicas de muchos educandos y escuelas que no contaban con dispositivos electrónicos o acceso a Internet fueron superadas al impartirse clases mediante televisión abierta, acción a la que se sumó Tabasco a través de la CORAT, con 2 canales multiplexados al de televisión tabasqueña, 46.2 y 46.3. Hay riesgo de nuevos contagios y no puede ponerse en riesgo la salud y la vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y de los maestros. Por ello, la Secretaría de Educación Federal decidió poner en marcha Aprende en Casa 2, el nuevo programa para el ciclo escolar 2020-2021, ya en marcha el que se incorpora a la Secretaría de Educación de Tabasco. Esta vez, las autoridades educativas, maestros y comunidades escolares estaban mejor preparados, con las experiencias adquiridas en la primera etapa del programa. Ahora tuvo un elemento especial: nuevos compañeros y maestros que no se conocen de manera física, otra de las cosas que impuso el COVID-19. Para el éxito de Aprende en Casa, no se han requerido solo las herramientas digitales y las tecnologías de información o maestros capacitados y comprometidos para dar clases en línea. Fue necesario la solidaridad y colaboración de millones de padres de familia para apoyar desde sus hogares al aprendizaje de sus hijas, a fin de continuar y hacer que la estrategia de educación a distancia sea exitosa. Hoy veremos en nuestra mesa de análisis cómo ha avanzado este programa en Tabasco, de qué forma la CETAP
refuerza las acciones para la educación remota y cómo se han superado situaciones que se han venido presentando. Bueno, así las cosas con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Usted es parte fundamental para hacer este programa. Le voy a recordar los teléfonos 316-3652 y 316-3653. Y para WhatsApp 9932-0132-88. Hoy platicaremos de aprender en casa, un reto para todas y todos. Bueno, de antemano, bienvenidos y gracias por su tiempo a nuestros distinguidos invitados. Vienen de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Tabasco y pues por los cargos que ya les voy a decir que ostentan, pues sabremos que son gente muy pero muy ocupada. Inmediatamente a mi derecha se encuentra el profesor Santana Magaña Izquierdo, un hombre que conocemos ya de hace muchos años en estas lides y hoy es subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Bienvenido, profesor, esta que es su casa, ya lo saben. Muy buenas noches, Jorge, muchas gracias. Al contrario, estamos muy a gusto aquí. Qué bueno, hombre, estamos apenas empezando el programa. A su lado se encuentra quien es directora de Educación Inicial y Preescolar de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, la maestra Lucrecia Gómez López. Bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar estar con nosotros. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra quien es la directora de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, la ingeniera Leticia Hernández Hernández. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, bienvenida, ingeniera. Y finalmente, pero no menos importante, la directora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, la maestra Rosalía Zapata Jiménez. Bienvenida, maestra. Gracias por permitirnos accesar al auditorio, al pueblo de Tabasco, al magisterio tabasqueño, que muchos se encuentran en estos momentos en situaciones. Muchísimas gracias por este espacio que sin duda será importante para quienes estamos en esta mesa. Así es, muchas gracias. Y tiene toda la razón, maestra, porque mucha gente está en estos momentos, muchos compañeros, ustedes, sufriendo estas inclemencias del tiempo. Esperemos que rápido esto se resuelva para que continuemos con las tareas, entre otras las de educar, maestro Santana, que no es nada fácil y se pone el reto ahora hacerlo desde casa. Efectivamente, Jorge, de hecho, educar es una tarea para la que nos hemos preparado algunas personas, algunas compañeras, algunos compañeros. No es una tarea fácil, efectivamente. Yo diría que cualquiera pudiera pretender enseñar, pero no cualquiera puede realmente enseñar. La enseñanza requiere de toda una preparación académica que se va tomando desde las normales o desde las escuelas de educación en la que se preparan docentes, y iniciamos nuestros servicios educativos con toda la pasión, la entrega, para tratar de formar a los ciudadanos que México está requiriendo. Mucha gente decía de pronto, ahora con esto de la educación a distancia, como que le van a quitar la chamba a los maestros, van a estar en su casa y ahora los papás van a ser los maestros. No es así, ¿no? No, fíjate, Jorge, están cumpliendo con su labor también. Precisamente desde el mes de marzo, el 23 de marzo para ser precisos, en que se nos ordena suspender las clases ya presenciales, entonces entramos en una dinámica que para todos nosotros era desconocida. El programa Aprende en Casa, es decir, trabajar a distancia a través de los medios que teníamos a nuestros alcances, el internet, el propio teléfono, el WhatsApp, todos los medios electrónicos que podíamos nosotros manejar. Y en este programa de Aprende en Casa empezamos a involucrar de una manera muy directa no solamente a los alumnos, sino también a los padres de familia y a la sociedad en general.
es algo que nos dio una experiencia que ha venido a enriquecer lo que ya traíamos como maestros, como educadores, como padres de familia, los propios alumnos. Para muchos de los que ya traemos años encima, agarrar una computadora se nos hacía un poquito problemático. Sin embargo, le entramos, perdimos el miedo, empezamos a trabajar, incluso con el teléfono, en el WhatsApp, con la internet, y empezamos a tener la comunicación con los padres de familia, y fuimos poco a poco adiestrándonos en esto, fuimos apropiándonos de esta situación, y te quiero decir que ahorita hemos entendido de que el maestro no solamente es necesario, ¿no? Es indispensable, es insustituible en el aula. Además, y saben que algo también muy interesante, que los padres de familia hemos aprendido a que no se trata nada más de cumplir con la obligación, no es nada más ir y prácticamente tirar el niño en la escuela y hay que se encargue el maestro. Ahora sí están, pero bien involucrados. De eso vamos a platicar ahora al regresar, cuando hagamos este primer corte en Mesa de Análisis. Aprender en casa, un reto para todas y todos, ¿eh? Y digo todos, y usted también. Regresamos. La Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Aprende en Casa 2, que lleva las clases a todos los hogares mexicanos a través de la televisión. Los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria llevan su curso escolar de manera remota, día a día, en los horarios y canales dispuestos por la SEP. Estamos en Mesa de Análisis hablando de aprender en casa, un reto para todas y todos. Ya nos comentaba el subsecretario de Educación Básica de la CETAP, el maestro Santana Magaña Izquierdo, del reto especial que ha significado esta forma novedosa de enseñar, ya no en el salón de clases, sino de manera remota. Pero dejábamos en el aire, antes de irnos al corte, la situación de que ahora los padres de familia tienen que estar mucho más involucrados en la educación de los muchachos, ¿no? Y así es como yo creo que se logran mucho mejores resultados, ¿sí o no? Sí, mire, la nueva escuela mexicana y anteriormente se ha planteado la participación de los padres de familia como un eje, 3 ejes importantes en la educación: maestros, padres y el propio alumno. Con la ayuda, no podría entenderse la educación sin la ayuda esmerada de los propios padres de familia. Entonces yo aquí traigo datos duros en una encuesta que se lanza, maestro, a los cuales les agradezco. Esta encuesta, pues bueno, hubo inicialmente resistencia como todo, pero nos arroja datos importantes. Ejemplo, ¿Como cuáles? A los maestros se les pregunta cuál ha sido la reacción de los padres ante este nuevo tipo de enseñanza en este estado, en este país. Y entonces el 80% de los padres apoyan a los maestros, los maestros les envían por medio de WhatsApp, que es el mayor medio que utilizamos, y por medio de clases Classroom, que también se han aperturado con algunos maestros. Y entonces este apoyo de padres de familia es bien importante, y además los maestros están muy satisfechos, la gran mayoría, y así lo dice. Solamente una minoría de padres que, obvio, sus resistencias, tales como nos llamaba la atención que nos mandaban al principio los maestros, cómo contestaban de manera muy poco respetuosa algunos padres, pero son los mínimos, y ante todo cambio pues hay resistencia, y los maestros somos profesionales y vamos adelante de eso. O sea, nos toca como profesionales
no quedarnos en lo que los padres a veces mínimos no quisieran ayudar. Así, usted está a cargo del área de primaria. De primaria. Primaria. Sí. Y ahí los padres han respondido Sí, de buen tanto. sí. La verdad que hay una respuesta interesante de padres, sobre todo de una franja de padres jóvenes, jóvenes claro. y de clase media trabajadora. Entonces, cuando los maestros se les preguntan en esta encuesta, el apoyo de los padres son las franjas más pobres, donde, bueno, pues, hay quejas que yo las veo hasta cierto punto. Somos empáticos, si se les acaba el saldo, si las tareas que tienen que subir, entonces los maestros se les pide buscar otro tipo de estrategias, como son cuadernillos, como son impresiones que mandan, sobre todo las escuelas que traen recursos federales que lo pueden hacer. Qué interesante. Ahora, no es lo mismo, digo, ustedes que son docentes y han estado en salón, todo, supongo yo, no es lo mismo estar en el salón con todos los muchachitos o chamacos, todos ahí, órale, aquí los tengo controlados, al tenerlos todos a distancia. Y, por ejemplo, en el caso de preescolar, los chiquititos que son, que parece que tienen hormigas y no paran, mis compadres. ¿Cómo le hacen ahí con eso los papás? Han de estar, ahí sí se dan cuenta de la lucha que hacen ustedes en el salón, ¿no? Háblenos de esa experiencia. Sí. Nosotros, yo diría la parte grata que hemos tenido en la relación con los padres de familia, tanto en inicial como en preescolar, ¿no? Somos esos niveles del sector educativo donde tenemos la fortuna de tener un contacto más cercano con los padres de familia de siempre. Los papás en preescolar están más pegados a la escuela, sí, claro. en inicial ni se diga, ¿no? Nos confían a sus niños pequeños. Entonces, tenemos un contacto más cercano con los padres y ese contacto siempre se ha extendido a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes, con los maestros, que traspasa el espacio escolar. Y ahora, pues ese fue nuestro mejor aliado, ¿no? Esa experiencia que tenemos de estar en contacto con los padres de manera permanente. Sin embargo, un reto ha sido que los padres que trabajan esta base trabajadora que menciona Rosalía, pues también tienen que, después de los primeros meses, han tenido que regresar a sus labores poco a poco, claro. Y se les complica un poco darle seguimiento a las actividades de los niños. Porque el papá tiene que estar ahí con el niño, exactamente, ¿no? porque las los más actividades chiquititos. tienen que ser con los niños. ¿Qué ventaja hay con Aprende en Casa? Que hay una retransmisión de la programación y que los padres pueden recuperar, los que no pudieron ver la programación temprano, la pueden ver posteriormente. Y bueno, así como en primaria, también tenemos maestros que han reconvertido sus habilidades docentes, han aprendido otras formas de trabajo que desconocen. Por eso de reconvertir, porque no es lo mismo estar en el salón, como mencionabas, con nuestro recurso humano, que es nuestro principal recurso, claro. Presencialmente. a trabajar a la distancia, a través de redes sociales o a través de una plataforma, que en el caso de preescolares es una modalidad menos utilizada, aunque sí tenemos maestros que lo están haciendo, que están haciendo clases grabadas, pero también están haciendo clases en vivo, ¿no? A través de estas plataformas. Pero ellos trabajan más grabándose porque llegan a los niños. Los niños pequeños son más visuales. Entonces, muchos de nuestros maestros lo que hacen es que se graban y envían por WhatsApp o por algún otro medio el video para que el niño y el padre de familia conozca la actividad. Entonces, aquí a eso le llamo yo, llamo yo reconvertir, reconvertir esas habilidades, no le cae mal a nadie. porque han aprendido a usar la tecnología de manera emergente con fines didácticos. La usábamos para estar comunicados, ¿no? De manera superficial, pero para utilizarla ya de manera didáctica, y para eso pues también se han impulsado capacitaciones virtuales para que los maestros puedan ir buscando estas estrategias, acercándose a ellas. Y abundando un poco más en lo que dice la maestra Lucrecia, los propios papás han sido partícipes de esos videos. Sí, cómo no. Ellos participan como familia, nos mandaron y agradecemos de verdad de corazón, reconocemos padres, papás, mamás que se meten al video de los niños. Ahorita, por ejemplo, nuestro reto fue, primaria tiene, y yo creo que también lo tiene preescolar, de maestros que cuentan cuentos, niños que cuentan cuentos, padres que cuentan cuentos.
y nos mandan un sinnúmero de videos que ustedes les recomiendo que vayan a la página de la Secretaría y ahí los van a poder ver. Yo conozco varios papás que cuentan unos cuentos que olvídense. bueno, sí, ni la mujer se los cree. Eso no. Pero hay una Esos situación, cuentos no, ¿verdad? Fíjate que en lo que es preescolar y primaria, las clases son de jornada. O sea, el maestro atiende un grupo y le da todas las materias de lo que señala el programa. ¿Y en secundaria? En cambio, en secundaria cambia la modalidad. Y te lo voy a explicar muy bien la ingeniero Leticia, porque ahí la situación es por hora, semana, mes. O sea, un maestro en cada una de las asignaturas. Uno en matemáticas, uno en español, otro en historia, otro en geografía, otra. Bueno, tú pasaste por ahí, viste cómo estudié secundaria, créeme. Efectivamente. Si no, no entraba a la prepa ni a la escuela de medicina. Así es. Pero hay algo sumamente importante en todos los niveles educativos, que México ha sido ejemplo para muchos otros países. Este programa de Aprende en Casa 1, que concluimos en el mes de junio, el día 7, se retomó en algunos otros países como una modalidad para poder enseñar y no interrumpir los ciclos escolares. Y con esa experiencia, entonces, el segundo tramo, por decirlo de alguna manera, es que nos encontramos con que teníamos el nuevo ciclo escolar y no podíamos regresar presencialmente a la escuela. Y entonces, ¿qué se hizo? Se determinó, Secretaría de Educación Pública, con todos los secretarios, y aquí te aprovecho para decirte que la doctora Egla Cornelio te envía un afectuoso saludo. Yo se lo regreso, es una gran amiga de la familia. Secretaria de Educación. Todos los secretarios de Educación tienen un grupo, vamos a decir, que es la CONAEDU, ¿sí? Ese Consejo Nacional de Autoridades Educativas acuerdan lo que se debe de hacer en el país, y entonces determinaron que había que seguir trabajando a distancia este ciclo escolar en el que estamos ahorita. Claro, y además ya se tenía la experiencia del primero. Muy interesante lo que plantea, porque después de este corte que tenemos que hacer, vamos a regresar a hablar de lo que pasa en secundaria, que ya nos decía el maestro Santana, hay una manera especial de abordarlo, pero además es, a diferencia de los niños que están ahí con el papá o de los de primaria que ya están como más encaminaditos, pues los de secundaria están en la edad de la punzada y controlarlos. Exacto. Bastante difícil. Difícil. De eso vamos a platicar regresando, no se vayan. Okay. Las carencias tecnológicas de muchos alumnos y escuelas que no contaban con dispositivos electrónicos o acceso a Internet fueron superadas al impartirse clases mediante televisión abierta, logrando adaptar los programas de estudio y a preparar a docentes para impartir clases vía remota mediante videoconferencias. Le quiero recordar que tenemos líneas telefónicas a su disposición, 316-3652 y 316-3653. También el WhatsApp, 99-3201-3288. Cualquier comentario, pregunta, duda, lo que tenga usted por ahí que le esté inquietando, háganoslo llegar. Y créame que nuestros invitados le van a dar respuesta. Gracias a algunas llamadas. Hablábamos detrás de cámaras cuando fuimos al corte. De las generaciones que han salido de diferentes niveles y las escuelas, y mencionamos la secundaria federal o la Federal 1, como le dicen ahora, que muchos aquí la queremos mucho, y hablamos de esas generaciones, y casualmente se comunicó pues uno de los más destacados, diría yo, alumnos
y orgullo de esta secundaria, el doctor César Augusto Calderón Valencia, que está ahí chambeando al frente del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Buenas noches, dice saludos a todos, a un servidor, gracias, excelente profesional y mejor amigo hermano. Un abrazo, mi estimado César Calderón, y le mando saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Alex Ramírez, sin duda es el programa que permite salir avante en lo educativo, pese a las vicisitudes de este 2020. Es un esfuerzo significativo y un trabajo colaborativo de secretarías, instituciones públicas y privadas, padres de familia, estudiantes y sociedad en general. Dice Alex Ramírez, sigamos caminando. No hay de otra. Así es. ¿Verdad? Un abrazo también a Alex Ramírez. Gracias. Tenemos más llamadas, pero vámonos a la secundaria. Ahí está la chamacada medio especial. Ahí es donde se pone dura la tarea. ¿Cuál es el principal reto que están enfrentando? Mire, bien decía el maestro Santana, mientras que en preescolar y en primaria es un solo maestro el que atiende a todo el alumnado, en secundaria nos toca de materia a materia. El de matemáticas, si el chiquillo no le agrada mucho, anda preguntándole al de historia si contigo se conectó porque conmigo no lo ha hecho. O sea, es un poquito más complejo. Más complejo en el sentido de que son materias de a 50 minutos cada una cuando estamos en forma presencial. En este momento los maestros, ¿qué hacen? Hasta entre ellos mismos se comunican tratando de localizar a nuestro alumnado. ¿Por qué? Sabemos que todos tenemos diferentes sistemas de vida, diferente modalidad, diferentes recursos. Hay papás que tienen para el internet, hay quienes no lo tienen, que es a través del WhatsApp. Entonces, imagínese usted, mientras que un maestro en primaria atiende, no sé, 35 alumnos, en secundaria esos 35 alumnos son atendidos por 9 maestros diferentes. O sea, el de español, el de matemáticas, sí, claro, el de ciencias, hasta tecnología, sí, un poquito de todo. Porque, perdón, van todas las materias, ¿verdad? No se suprimieron ninguna. No, es decir, no, todas. La currícula va, implica estamos todo. atendiendo nada de que todo. Por la contingencia le vamos a quitar, no sé, matemáticas o lengua extranjera, nada. No, todas. Completita. Todas, completas. Bien. Entonces, tenemos que andar pendientes porque lo que para primaria y preescolar e inicial un grupo representa 35 alumnos, un solo maestro, acá 35 alumnos, 40 alumnos, representa 9 materias. Entonces ahí tenemos que andar detrás de los chiquillos. Los maestros, su esfuerzo es más titánico, porque hay quienes se comunican por el WhatsApp, hay quienes lo hacen a través de la plataforma. Ya en secundaria, por el tipo de conocimiento, los maestros sí suelen dar más en forma a su clase, se graban, se la mandan a sus alumnos, dejan tarea, entonces sí es un poquito... Ahí es donde está funcionando también la telesecundaria, ¿no? Telesecundaria, así es. El área de secundarias tiene 4 subsistemas. Es secundarias generales, hay estatales y hay federales, hay secundarias técnicas y hay las telesecundarias. En telesecundaria sí es de jornada, un maestro para un solo grupo. Sí. En cambio, lo que es secundarias federales, secundarias técnicas y estatales, estamos por asignaturas. Inclusive, este año cabe hacer la aclaración de que lo que es las secundarias, las 3 modalidades federales, estatales y técnica, estamos con la currícula a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en secundarias técnicas volvemos a tener las tecnologías con 8 horas. Eso es lo que ha diferenciado a secundarias técnicas de las federales y de las estatales, las tecnologías. Entonces ahorita regresamos a la currícula nacional, donde secundarias técnicas va a volver a tener sus tecnologías de 8 horas a la semana. Perfecto. Sí. Hay no sé, comunidades aquí en donde de plano no haya acceso al internet, al celular o algo. Por supuesto, claro. ¿Cómo subsanan eso? Fíjate que precisamente... No, porque se dan todos los escenarios, ¿no? Ese es uno de los problemas que se nos presentan en las 3 modalidades, tanto en preescolar como en primaria como en secundaria. Tenemos comunidades a donde ni siquiera la televisión, porque la familia no tiene para comprar la televisión. Entonces,
a veces tienen un telefonito que es del tío o es del papá o es de alguien. Y con ese telefonito. Pero no. Hay en algunas comunidades en donde no hay absolutamente nada de tecnología. ¿Y qué ha sucedido? Y en esto la maestra Rosalía... Ya, es nuestra tercera edición. Sí, la maestra Rosalía se inventó, se echó a volar la imaginación y entonces dijo, yo voy a trabajar con cuadernillos en esas comunidades. Y ahí tiene un ejemplo. La tercera edición, yo, este trabajo es un trabajo del equipo técnico, del equipo técnico de educación primaria, a cargo de la doctora Irma y un excelente grupo de maestros. Se trabajan en equipos con maestros para atender a niños de comunidades que no tienen todo esto, no tienen internet, no tienen ni siquiera señal para televisión, caso Jonuta, por los ríos, caso Huimanguillo, Tacotalpa, y entonces se seleccionan escuelas que son muy vulnerables y se le entrega esos cuadernillos a los niños. ¿Qué hay en estos cuadernillos? ¿Qué hay en eso? Bueno, los contenidos básicos, contenidos básicos se seleccionan y se trabaja a través de los proyectos, donde le permite a los papás ser participantes, porque son accesibles, esos cuadernillos porque se pueden leer. Trabajados en base a los libros de texto. Exactamente. Bien. Y traen ejercicios. Sí, claro. Claro. ¿No? Le dan a cada niño de primaria, sí, ¿verdad? De primaria, se seleccionan escuelas, las más vulnerables. ¿Cómo se los califican? ¿Cómo saben si el niño o niña fácil, hizo bien la mire, cosa? Nosotros hemos pedido, por ejemplo, en el caso nuestro de dirección de primaria se piden muestras. Por ejemplo, el primer cuadernillo que se trabajó se llamaban huertos familiares, que hicieron, por cierto, una liga con gente de Sembrando Vida. Y entonces mandaban fotografías donde hacían sus pequeños huertos, sus pequeñas hortalizas, los alumnos de esas comunidades. Hacer, si no tenías tierra, en las macetas. Y entonces mandaron prueba de ello los maestros a través de fotografías. Y sabemos que lo que se está educando es para la vida. O sea, ¿cómo se califica una tarea sin sentido? Cuando tú tienes un sentido y haces tu propio cultivo. ¿Sí? Y entonces eso vale la pena. Y ahí está demostrándose de que estoy poniendo en marcha una habilidad, una competencia. Y el segundo fue Vida Saludable, que hablaba del COVID. Y ya es la tercera edición. La familia fue la segunda y esta es la tercera. Mi familia aprende a vivir de manera saludable, que todo el tema del COVID para los niños de educación primaria, en los 3 ciclos. Ahí se trabaja por ciclo. Que los invita a ser sanos, ¿no? A llevar una vida. Definitivamente. Las manos y todo. Solamente así vamos a superar esta crisis sanitaria que nosotros estamos viviendo. O sea, tenemos que educar de manera formativa, es decir, que los padres se involucren en dar una buena alimentación a sus niños, que los maestros nos manden mensajes de este tipo, de ver cómo todo mundo dice, bueno, ¿cómo voy a no contagiarme con esta? Y sin duda vendrán otras enfermedades, pues comiendo bien, ¿verdad? Claro. Haciendo las situaciones, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo las cosas correctas. Increíble, lavándose las manos, nomás con eso estamos... Precisamente, Jorge, fíjate que la reforma de Peña Nieto, vamos a dar nombre allí, Lucrecia no sacó lo suyo, pero también tiene preescolar lo suyo. Una intención más que todo persecutoria hacia los maestros, de descalificación hacia el maestro, de ninguneo hacia el maestro. En cambio, llega el presidente López Obrador y dice, no, esto no puede ser así. Nosotros tenemos que educar para la vida, como decía la maestra Rosalía. Y entonces se generan las reformas al artículo 3º a partir del 15 de mayo del año pasado, del 2019. Y allí se enfoca la nueva escuela mexicana. Sí. Esa nueva escuela mexicana pone el acento en
educar para la vida. Que así debería de ser, ¿no? Finalmente, Definitivamente. la educación así debe ser. Ya tenemos la musiquita como en el Oscar. Cuando empezamos a ver la música quiere decir que ya... Hay que irle bajando. Tenemos muchos mensajes del público. Gracias, dice... saludos a los invitados, en especial al maestro Santana Magaña, a la maestra Rosalía, por toda su trayectoria en pro de la niñez. Y por supuesto a un servidor de parte de Leti Martínez Castillo, orgullosa maestra de primaria. ¿Cómo no? Saludos. Sí. Chulada de mujer, además. Sí, ex embajadora de Tabasco. Es Flor de Tabasco. Déjense de ex embajadora. Flor Tabasco, un abrazo enorme. Además fue locutora de Corat. Aquí la queremos. La queremos con toda la... Sí, aquí, hay que traerla pura de flor, nuevo. Pura flor. Y ahora dice, los cuadernillos, ¿no? Es una estrategia dosificada para trabajos por proyectos. Es una herramienta que desarrolla habilidades para ser competente al alumno y a la familia para la vida. Las unidades didácticas también son herramientas que enriquecen el trabajo educativo y fortalecen las competencias para la vida. Esto dice Leti Martínez Castillo. Una pausa y rápido regresamos a Mesa de Análisis hablando de aprender en casa, un reto de todos. En Tabasco se ha capacitado cerca de 500 maestros de la Secretaría de Educación del Estado para reforzar los conocimientos sobre educación a distancia mediante el uso de las herramientas de G Suite for Education para un buen desempeño de la plataforma tecnológica Google Classroom, que les permita crear sus aulas virtuales con diversos materiales educativos y estar capacitados para cualquier situación de contingencia. Estamos en Mesa de Análisis, aprender en casa, un reto para todas y todos. Ya no hay pretexto, Ya no hay pretexto para no aprender o para no educar. Con esto ya nos dimos cuenta que venga lo que venga, hay maestros capacitados y hay formas de que la educación le llegue a la familia mexicana por lo menos. O sea, ya no hay ningún pretexto para que no tengamos acceso a todo esto. Estábamos pendientes de ir con la maestra Lucrecia Gómez López para que también, así como hizo la maestra, pues nos presuma también esas otras, esas herramientas. Es el programa de la presunción, sus herramientas. Qué cosa, venimos aquí de presumidos. No, es importantísimo conocer eso. Quiero mencionar, en el caso de Inicial, tenemos dos maestras, dos compañeras de Inicial que están participando en el diseño de las propuestas que se tienen a nivel federal para este nivel educativo. Hay un equipo, así como hay un equipo que está conformado para preescolar, para diseñar los contenidos y los materiales educativos de Aprende en Casa por televisión para primaria y los otros niveles. En el caso de Inicial, la propuesta va dirigida a los padres, porque se trabaja con los padres de familia en el programa Un Buen Comienzo, que es el programa de educación inicial. Y tenemos dos compañeras de Tabasco participando en el diseño de los materiales que se están utilizando en la programación de Aprende en Casa para este nivel educativo. En el caso de, preguntabas hace un momento cómo le hacen en aquellos lugares donde no hay señal. También tenemos, así como primaria está trabajando con cuadernillos, nosotros tenemos maestros que están diseñando sus propios materiales, claro. A diferencia de primaria y secundaria, donde los contenidos están dosificados, hay una programación ya de los contenidos dentro de los programas de manera cotidiana. En preescolar cambia un poquito. Sí está la programación de Aprende en Casa, pero por naturaleza el programa de preescolar trabaja con habilidades que los niños van desarrollando a través de diferentes campos formativos y de las áreas. Entonces, el trabajo aquí no es con el maestro, agárrate este programa y vas a desarrollar estos contenidos en este trimestre. En preescolar los maestros son quienes deciden
qué campos y qué áreas se trabajan con los niños a partir de las evaluaciones diagnósticas que hacen de sus grupos y también de los programas de mejora. ¿Cada cuánto hacen esas evaluaciones? La evaluación diagnóstica es al inicio del ciclo escolar y el programa de mejora a partir de esta propuesta de la Escuela Mexicana es multianual, ¿no? Entonces, dependiendo de las habilidades que los niños van desarrollando de manera progresiva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que nuestros maestros están diseñando sus propios materiales para hacerlos llegar a los niños en esas comunidades muy apartadas. Hemos visto en las experiencias exitosas que nos comparten en la página de CETAP, en la página de Face, cómo llegan nuestras maestras a repartir los materiales y además con toda esa alegoría que ellas, de la que son capaces, ¿verdad?, para llegar hasta sus comunidades. Visten sus carros como el cartero que llega a distribuirle mensajes a los niños, llevando los materiales educativos y llegan cada 15 días o cada semana, según lo que acuerden con sus padres de familia, a recoger y a entregar materiales para poderlos evaluar, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo los compañeros en preescolar. Yo platicaba con la doctora Egla y con mis compañeros cuando empezó la transmisión de Aprende en Casa en su primera edición, que nosotros queríamos apostarle a que se trabajara más el espacio de desarrollo socioemocional, y en eso tuvimos coincidencia con la Federación, reconociendo que los niños cuando están en casa pues están encerrados y no es su naturaleza, ¿no? Y muchos niños en las zonas rurales pues tienen patios, pero en la zona urbana la pasan mal porque están encerrados y el límite son las paredes de su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante trabajar la parte del desarrollo socioemocional. Vamos a adelantar la aplicación de unas fichas que igual se han estado trabajando a través de consejos técnicos, fichas para diferentes campos. Y este material es un material que lo estamos apenas presumiendo. Se trabajó aquí en el estado, es un fichero de actividades que ya se había trabajado en un taller inicialmente para nuestras escuelas multigrado, que son el 60% de las escuelas que tenemos en el nivel preescolar, son de grupos multigrados, son escuelas, la mayoría en la zona rural, y ese material se diseñó pensando en ellos. Sin embargo, viene la pandemia y nosotros quisimos apostarle más al trabajo del área socioemocional, y entonces vamos adelantando la presentación de este material. Estas fichas se está sugiriendo que los adapten los maestros para trabajar una vez que se reanuden estas actividades escolares, pasando este periodo de inundación que estamos viviendo, ¿no? Está muy a todo dar, por ejemplo, esta dice hablar y escuchar, 2 sesiones de 60 minutos en lenguaje y comunicación. Tenemos luego dice, para todos los campos para favorecer la expresión de ideas en los niños y evaluación, guión de observación. Los criterios de evaluación vienen completas. Fue producto de un taller, la primera parte fue producto de un taller que se hizo con docentes que han trabajado en escuelas multigrados en las zonas rurales, y que se enriquece con el trabajo del equipo ampliado, compañeras supervisoras que nos apoyan a la dirección de preescolar de manera honorífica, porque además de atender sus zonas nos están apoyando en todas las actividades técnicas, porque ellas son las que tienen el pulso de lo que pasa en las escuelas. Entonces se enriqueció el material adicionando más fichas en el estado socioemocional, el área socioemocional, que es la parte más importante, ¿no? Así se mueve mi mascota, dice Sí. Sesión de 40 minutos, juego del Sí, stop. por ahí van a encontrar unas para trabajar resiliencia también. Hay de todo. Y es muy lúdico, o sea, muy completo. esa etapa es la situación lúdica, ¿no? Sí, porque los niños de preescolar todo lo hacen con juego, todo lo hacen jugando. Es que es jugando. Este material ya está impreso. Este material ya está impreso para las escuelas. Se los estamos enviando en versión digital por esta situación. Sin embargo, es un material que van a tener las escuelas de manera física, ¿no? Esto le sirve hasta un adulto, oigan.
Sí, Sí, Claro. claro. Aquí hay, a ver, chavos, aquí para que se eduquen, ya les voy a pasar una fichita de Por estas. supuesto, el hombre no oye, deja de ser Si vieras, músico. Jorge, que tenemos experiencias que ahora con este programa de Aprende en Casa, hay personas mayores que no sabían leer o Y que que no sabían están- escribir o que Y ahí apenas están andaban aprendiendo. y están estudiando con el programa de Aprende en Casa. Que a todo dar, oiga. Tenemos eso. Un saludo para toda la mesa por la gran y titánica labor de la enseñanza a distancia, mi reconocimiento cordial y fraterno. Buenas noches, soy el profesor Shamir Moisés Cámara Torres del municipio de Macuspana. Un saludo al Shamir. equipo de trabajo de CETAP. Sí. Soy orgullosamente de secundaria técnica, Sí, dice pues, ahora. sí, ¿no? recalco. Para que amarre. Excelente información. Saludos al panel de invitados, en especial a la directora de secundarias, la ingeniera Leticia Hernández, de parte del licenciado Francisco Santander Sánchez. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, soy de primer grado de secundaria en la técnica 9. ¿Cómo puedo entrar en Google Classroom si no me permite entrar? Y si cuento con la clave, pero no me la pide para acceder, ¿y dónde puedo entregar mi tarea? Solo una maestra le he mandado la tarea de la materia de ciencias biológicas. Ah, miren qué Que se interesante. comunique con el maestro Claro. Manuel Trujillo, Ándele con que el es el director. ¿Y cómo se comunica con él? ¿A algún teléfono o cómo le hacen? Sí, en la escuela los padres de familia tienen el teléfono del director. El Manuel Trujillo. Manuel Trujillo. Pero Bueno, aparte es el una director de la recomendación técnica que nueve. para que no haya cambio a cada rato de contraseña, la tienen que estar actualizando. Eso es lo importante. Sí. Ah, bueno, ahí está el tip. Ah, qué bueno, miren, un chavo de primer grado de secundaria. Nos están viendo. También Sí, tenemos en la interesante. página de la Sí, Secretaría, ahí. en la página oficial, unos teléfonos de apoyo y ahí hay asistencia también para los diferentes niveles educativos. Qué bueno, pero ¿saben qué? Me encanta esto, que el chavo se haya comunicado. Qué bueno. Sí, Qué bueno, compadre. Es buena hora que estés viendo la tele todavía, está bien, se vale Sí, porque... claro. porque Punto tiene que extra, ver- maestra Leti. Un punto, Punto extra, extra. pues, ya la hiciste, compadre. Una pausa y rápido regresamos con más a Mesa de Análisis. Aprender en casa, un reto de todos. Sí. Tengo muchísimos mensajes. De los cerca de 500 maestros que concluyeron recientemente el curso Google Classroom 2, un 40% son de nivel primaria, 28% de secundaria, 12.7% de educación preescolar, 11.7% de educación especial, 6.7% de telesecundaria y el resto de educación indígena inicial. ¿Cuenta por primera vez al 100%? Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis. Se pone buenísimo el programa en cada corte, ¿eh? Ojalá pudiéramos también. claro. En lo que estamos fuera del aire y se sueltan los invitados. Siempre Perdón, sucede. para el chico que habló ya En todos tenemos los el temas. teléfono del maestro Manuel Trujillo. Esto es efectividad. A ver, ¿cuál es el teléfono? 9931 69 67 63. Si lo podemos Director repetir, de la por técnica 9. 9931 69 67 63. Muy ¿Ok? bien. Lo van a poner en pantalla en un momentito más y luego lo repetimos. Gracias, gracias, ingeniera. Claro. Carmina Gala, saludos a la maestra Rosalía desde la tierra de las caras pálidas. Órale. mira. Titánica Eso. labor la de nuestros profesores. Nuestro reconocimiento y respeto para todos ellos, dice Carito Oropesa, chula de mujer, también Ajá. conductora en alguna ocasión. Ya es mamá y le mandamos un abrazo. Edna María Gómez López, una modalidad educativa donde hacen sinergia, dice, autoridades administrativas, docentes, padres y educandos. Luis Cierto. Felipe Lamilla Pérez, saludos a tan distinguidos maestros, mi reconocimiento por esa entrega en favor de la educación de Tabasco. Wilber García, excelente el trabajo que realiza la maestra Rosalía en pro de la educación, saludos afectuosos a todos. Y Wilber García también habla, un abrazo al conductor, gracias, felicidades por el programa de TV. Carmina Gala, saludos cordiales a la ingeniera Leti, atentamente el profesor Gracias. Sergio Reyes de la técnica 25. Gracias. Bueno, Pensé más- que es la de 19. no, pues es que hay varias. Hay Todos varias. se están reportando. 53 secundarias técnicas en el ¿Son estado. 53? Para que amarren. 53. ¿Cómo se van preparando? También esto es interesante. Pues ya al inicio hablaba el maestro Santana Magaña, ¿no? De que, bueno, fue un reto que se planteó y en México los maestros dijeron, le entramos porque no hay de otra.
y desde marzo se empezó a mover todo esto. Por cierto, los medios de comunicación, y aquí sí lo recalco, Corat se sumó desde un principio con una plataforma especial y dijo, agradecidísimos. Y ahora le volvimos a entrar, pues ya con conocimiento de causa, ¿no? Ahí vamos. Pero ustedes tuvieron que prepararse. Y tengo amigas y amigos en el magisterio que yo les hablaba, y digo, bueno, pues ahora están en la chorcha total. Me decían, no, Jorge, para nosotros la temporada, digamos, de vacaciones era de más preparación. ¿Así fue, ingeniero? Así fue. ¿Cierto? Así fue. ¿Cómo? Platíquenos eso, sobre todo por esta nueva técnica, ¿no? de hacer las cosas. Fíjese que de verdad que es loable la manera en cómo todo el magisterio se sumó. Al inicio como que empezamos un poquito desenfocados porque pues como que no nos caía el 20. No sabíamos ni por dónde íbamos a entrarle. ¿Por qué? Porque a todos nos cayó de sorpresa esta situación. Pero bueno, poquito a poquito se empezó a retomar, empezó a haber cursos, talleres, a prepararlos con la plataforma de Classroom y ellos a entrarle, porque esa es la verdad. No nos podemos quejar, los maestros son excelentes. Realmente nunca nos imaginamos la respuesta tan grande que íbamos a tener. Inclusive los maestros, como decíamos hace rato, de los 60 o más quizá que están activos, empezaron también con ganas, a prepararse y con entusiasmo, y eso es lo mejor. Claro. Ahora, ¿qué también es importante? El apoyo que ha habido de los padres de familia. Ahorita, por ejemplo, yo digo que los que están un poquito quizá más sacaditos de onda son nuestros chiquitos de primer grado de secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, acuérdese usted que acabamos de comentar, que vienen de la primaria, si de por sí cuando estamos en forma presencial, el hecho de pasar a la secundaria los desbalancea tantito, imagínese usted a distancia, sin conocer a sus maestros físicamente. Solamente ahora sí que empiezan a verlo ya en los videos que ellos graban, en las clases. Y el cambio de programas, exactamente. Que en vez de ser de jornada, ahora es de hora, semana, mes. Así es, todo eso de por sí los desbalancea. Imagínense a distancia. Están haciendo nuestros maestros un esfuerzo grandísimo, porque ellos, fue emocionante, por ejemplo, cuando iniciaba este ciclo escolar, ver cómo se grababan para darles la bienvenida a los alumnos. Alcancé a ver varios de esos. Así es. Ellos entusiasmados, el de educación física, muchas veces en un parque, en una canchita, qué sé yo, platicándoles animoso, diciéndoles... Ponían en las paredes de sus casas así bienvenidos. Habilitaron espacios, habilitaron espacios. Los directores un poquito quizás más serios, más portaditos, intentando decirles que no pasaba nada, que estábamos trabajando, que podíamos hacerlo. Eso es valiosísimo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que vamos caminando. Desafortunadamente en este momento, bueno, ya lo dijimos, estamos estacionaditos por la cuestión del clima, pero esperemos que salgamos pronto y continuemos en las mismas. Probablemente para el 17 regresemos a trabajar. Es una fecha tentativa. Es una fecha tentativa, por eso te digo, dependiendo dependiendo de cómo esté la situación de la inundación. Ahí va a depender. Así es. Y hay algo que quisiéramos recalcar, porque es una inquietud que está en toda la sociedad. ¿Cómo le vamos a hacer para regresar presencialmente a trabajar? Sencillamente vamos primeramente a esperar que la Secretaría de Salud, con el acuerdo del señor gobernador, nos digan, ya es tiempo, ya se puede, ya estamos en semáforo verde, ya podemos regresar. Pero eso nos lo van a tener que decir nuestras autoridades. Y ahí vamos a entrar primero, ese es todo un proceso.
porque vamos a entrar primero. Eso ya va a ser hasta el año que viene, ¿no, maestro? Ya por ahí Yo entiendo marzo, febrero, no sé, por efectivamente, no va a poder ser pronto. No, tiene que ser con toda la seguridad, ¿no? Así es. Y ya que estamos hasta vacunados, a lo mejor hasta más para allá. Y aquí hay una situación cuando usted hace una pregunta que quiero retomarla. A ver. Pero ¿cómo se prepararon los maestros ante este reto que significaban los recursos digitales? Bueno, nosotros traemos aquí datos duros gracias a los docentes que contestaron esta encuesta. Cuando uno le plantea la pregunta, ¿conocías estas plataformas para dar clases? Porque ellos conocían el WhatsApp. Contesta un 6% en promedio, un 6 aproximado, y dice sí. Entonces, nos revela que más del 94%, al menos en primaria, no lo habían usado nunca. Entonces, ¿cómo se preparó la Secretaría? Como para educar. Las plataformas digitales, los Classroom, Zoom, Meet, todos. Entonces, cuando uno le pregunta después, uno deduce, y al final se le pregunta, ¿ya te sientes cómodo usándola? Pues responde el 79% que sí. ¿Qué pasó ahí? Pasó que la Secretaría sí respondió ante la capacitación. En todos los niveles nosotros vimos cómo los maestros se iban preparando. Entonces nosotros orgullosamente podemos dar datos que el 100% de los jefes de sectores, que es una generación arriba de los 60 años, en su mayoría manejan las plataformas. Y a la prueba me remito. Y los 151 directores que tiene educación primaria manejan las plataformas. Pueden ir de Meet a Classroom, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como maestros? De verdad, volvernos expertos en cómo dar una clase significativa a través de estos recursos. Es decir, yo sí creo, yo no soy nativa digital, pero yo sí creo que ¿qué es lo que les falta a los chicos? Los chicos nacieron con las tecnologías. ¿Qué falta? Que sepan ser críticos de las tecnologías y sepan usar las tecnologías para su propia formación. Uno lo ve, de repente te mandan un montón de información, falsas noticias, y te las crees y te las tragas toda entera. Entonces, ¿cómo voy yo a enseñar a los alumnos a que hagan comprensión de textos y sepan qué es lo que están leyendo? Entonces, ¿se puede a través de estos medios lograr eso? Yo sí creo. Sí. Y esto es el futuro cercano que nos espera a los docentes. Yo ya pienso, en mi edad, yo no soy una millennial y lo pienso, ya nosotros no deberíamos estar pensando en volver a las clases presenciales, que es romántico. Deberíamos de entender que vamos a educar por cualquier medio. Así es, lo que decíamos ante lo que nos rato, espera. ¿no? Ya no hay... no hay vuelta atrás. Es la reconversión. No hay vuelta atrás. Pero es la reconversión de la que hablaba. Sí, es la reconversión de habilidades. Vamos a regresar a un trabajo mixto. Creo que sí, que podríamos ver eso. Ahí sí. Porque sí, claro, pero por supuesto la riqueza será eso. Creo que sí se necesita el maestro en el salón con los muchachos. Claro, esa disciplina que se tiene, eso de ir a la escuela, todo, eso es importante. Pero vamos a regresar pero con la tecnología. Utilizando otros recursos. Y es que la bronca ahí era a los más grandes. Y soñar con un país que vaya hacia la equidad. Un país soñado donde todos los niños, que eso es lo que nos dicen los compañeros y uno hasta a veces los entiende y es real lo que dicen, que todos los niños tengan acceso al internet en cualquier comunidad, que todos los niños cuenten con tabletas, con computadoras. Ese es el sueño de un país y ojalá lo logremos, quizás no en lo inmediato, pero que lo logremos. Y que también mando un mensaje a los jóvenes, no basta tener celular y cuestiones para hacer cosas que te quitan el tiempo, que no te educan, que no te forman. Antes, al contrario, ¿no? Esto puede ser una gran herramienta, pero a la vez puede ser un gran peligro si no podemos entenderlo. Me ha ilusionado mucho escuchar al presidente de la República cuando dice que va a hacer uso de todos los recursos que el país tiene para llevar internet hasta la comunidad más apartada. Ese ha sido un sueño. Si eso se lograra, como dice la maestra Rosalía, un sueño, nosotros tendríamos las tecnologías hasta la más apartada comunidad. Claro, ojalá que se lleve eso así. Claro. Y que también tengan
sus laptops y todo, ¿no? Porque pues si tienen el internet, pues que tengan... No basta por lo con la menos- conectividad. La conectividad, y sobre todo que tengan vamos la a hacer conectividad, una claro. cosa, vamos a una pausa y regresamos con la maestra Lucrecia, por favor, para que nos platique. Aquí me llama mucho la atención esto de los niños, porque ahí es donde estamos sembrando ya lo que usted decía, ¿no? En estas nuevas generaciones que ya empiecen a ser expertos en eso, cómo lo están trabajando. Claro. Una pausa y rápido regresamos. Si es la última, ya se nos acabó el programa, como creen. Bueno, una pausa. ¿Se acuerdan de una fotografía? Para el éxito de Aprende en Casa, no se han requerido solo las herramientas digitales y las tecnologías de la información o maestros capacitados y comprometidos para dar clase en línea, sino también la solidaridad y colaboración de los padres de familia para apoyar desde sus hogares el aprendizaje de sus hijos. Bueno, vámonos rápido con mensajes que ya se nos acaba el tiempo. Buenas noches, aprovecho para saludar a todos y pregunto, ¿los comunicados de suspensión por las anegaciones también involucran a escuelas particulares? Ya que la inquietud es que hay escuelas que no están considerando esa situación cuando se supone deben aplicar lo que se vio en los CTE respecto a la empatía. Muchos alumnos, aún siendo de escuelas particulares, igual tienen dificultades. La señora Patricia Pérez. La determinación es general para todo el sistema educativo de Tabasco. Saludos a la maestra Rosalía, es una excelente directora de primaria y un gran ser humano, de parte del maestro Víctor de Artes, de Artística. Un reconocimiento a la maestra Lucrecia y a todo el equipo de nivel inicial y preescolar por estar involucrado no solo en la parte de la formación académica, sino pensando en un mejor desarrollo y aprovechamiento de acuerdo al entorno psicosocial. Ahí tienen la labor de sembrar ya en estas nuevas generaciones pues el uso de las herramientas, ¿no? El adecuado, maestra. Sí, no son la mayoría de nuestros docentes los que están utilizando estos medios, pero no por falta de interés de ellos, claro, sino por las necesidades que hay en las familias, en los niños. En la mayoría de las familias, cuando hay un equipo o dos, pues también tienen más de un hijo en casa que está utilizando los mismos recursos. Entonces, la razón por la que en menor grado se trabaja a través de las plataformas digitales es por la falta de el equipamiento en casa y no porque nuestras maestras de preescolar no estén habilitadas para el uso. Así como primaria, como secundaria cuentan con Classroom, también en preescolar todas las maestras del nivel tienen una cuenta de Classroom que está ligada a su base de datos de los alumnos en la plataforma de control escolar, de tal manera que pueden estar en contacto con ellos siempre que los niños tengan estas herramientas en casa. ¿Qué diría yo? Porque me toca cerrar y es algo que he querido compartir desde hace algún tiempo. Decirles a los padres que no se desesperen, que esta pandemia se nos ha prolongado, sí, pero que la formación de un ser humano es desde que nace y se aprende a lo largo de la vida. Y la educación no se construye en un ciclo escolar, la educación se construye a lo largo de, en el caso de básica, son 12 años de educación básica que teníamos inicialmente, ahora ya integramos educación inicial a educación básica desde el texto constitucional, entonces tenemos muchos años para preparar a nuestros alumnos y aún con esta pandemia que se ha prolongado, tenemos que, regresando de manera presencial, recuperar el tiempo para poder atender a los niños y que logren el perfil de egreso de la educación básica, que esta no se logra en un ciclo escolar, así que no se preocupen por eso. Así es. Bueno, le manda saludos la doctora Eneria López. Bueno, es que hay muchísimos mensajes. Buenas noches, saludos para la doctora Lucrecia.
de parte de la maestra Rosaura Priego Cáceres y Cristel Hernández Priego. Buenas noches, saludos a los maestros panelistas, en especial a Lucrecia, que desempeña una gran labor en preescolar, la maestra Rosy. Les voy a pedir que vayamos cerrando, por favor, les voy a dar 1 minuto y medio, más o menos, para algunas consideraciones generales. Recuerdo nada más el teléfono para el joven que nos llamó, Manuel Trujillo, 9931-696763. Maestra Rosalía, díganos algunas consideraciones finales. Algunas consideraciones finales. El Magisterio de Tabasco ha respondido ante ante estos grandes retos como lo fue la pandemia y ahorita mismo como lo está haciendo la inundación en muchos municipios de nuestro estado. Gracias de verdad al Magisterio de Tabasco, sobre todo al nivel primaria, que a pesar de resistencias naturales ante todo proceso, se han portado como grandes profesionales de la educación, y lo cual yo eternamente agradecida y de corazón se los digo. Entonces, la educación en Tabasco va, a pesar de todo lo que podamos pasar. Estamos hechos los maestros para los grandes retos, y tengo un tema que me llega a colación. Somos resilientes, y eso se espera del magisterio, y de los padres también se espera que sean grandes aliados, porque los maestros son grandes aliados de la educación. Amamos a sus hijos, queremos a los niños de Tabasco. Muchas gracias. No, gracias a usted. Ingeniera Hernández, ¿alguna consideración final? Bueno, la maestra Rosalía decía, sobre todo a los de primaria, yo me voy a referir a todo el magisterio. Sí. Todo el magisterio tabasqueño es valiosísimo, lo han demostrado en esta circunstancia y en esta situación. Pero también tengo que agradecer a los padres de familia. Han sido un valioso apoyo, de verdad que sin ellos quizás no estaríamos tan adelantados como estamos. Nuestros chiquitos, yo sé que hay criaturas que no han podido estar al 100%, porque todos tenemos diferente estatus, todos tenemos diferente modo de vida. No se preocupen, la Secretaría siempre está pendiente de todas las situaciones. Ahora mismo estamos a punto de evaluar el primer trimestre, y ya la Secretaría, pensando en todas estas situaciones, ya tenemos unos criterios especiales para poder evaluarlos. Que no importa que todos nuestros alumnos no hayan estado atentos ni entregando todas sus clases, porque es verdad lo que decía la maestra Lucrecia, hay familias donde hay más de una criatura que tienen que compartir equipo. Nosotros vamos a estar siempre al pendiente de ustedes, a como lo están sus papás, nos interesa la educación, somos formadores, y bueno, un agradecimiento para todos nuestros chiquitos y para todos esos papás que a pesar de las situaciones que vivimos, están presentes. Muchas gracias. Gracias también a Adriana Ochoa Hernández. Dice, las instituciones, padres de familia, maestros, alumnos, los reconozco a todos ante la situación de la pandemia, todos aportando lo que les corresponde. Gracias. Silvia Morales, saludos a las maestras Rosalía y Lucrecia. Jaco Cruchaf pregunta, ¿todavía hay educación para el adulto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, estoy desinformado, dice. Buen programa, saludos y bendiciones a ustedes en el programa. Gracias. Karina Torres, saludos a la maestra Lucrecia. Bueno, ¿alguna consideración final, maestra? Vamos con la maestra. Sí, de acuerdo. Creo que ya lo decían los compañeros, agradecemos a nuestro magisterio, agradecemos a los padres de familia, y yo diría que a las familias en general, porque no únicamente los padres, toda la familia ha estado alrededor de los niños, de los jóvenes en estos tiempos de pandemia, con el trabajo educativo, y pues hacer la invitación a nuestros compañeros a seguir redoblando esfuerzos, a continuar preparándonos, a aprovechar los espacios que hay. Hay mucha oferta de formación gratuita, no solo la que promueve la Secretaría de Educación, sino otras instituciones, ONGs, que han puesto a la disposición de los maestros estas herramientas, y entonces hay que aprovecharlas. Creo que es el momento que tenemos que aprovecharlo, y además también a todos nuestros compañeros en la estructura de la Secretaría de Educación, que a pesar de las condiciones en las que hemos trabajado, ha sido un sector que ha sido golpeado también por la pandemia, hemos tenido bajas. A pesar de eso, con muy poca gente se ha sacado el trabajo de toda una secretaría, y eso lo agradecemos mucho, porque han sido
bastante solidarios, regalándonos su tiempo, ¿no? Y todo su esfuerzo desde casa a diferentes horas atendiendo. El trabajo sí se duplicó, pero el reto lo hemos afrontado con mucha disposición y con mucha solidaridad para nuestros alumnos. Bien, muchas gracias. Repetimos nada más lo que quería saber. Jaco Khrushchev, ya lo habíamos dicho, es la persona que preguntaba si todavía hay educación para el adulto mayor. Sí, Cierto, sí, a través del IEA, ¿Ya se le contestó? a través de SEBAS, a través de Misiones culturales. Misiones culturales. Muy bien, ahí está. Nuevamente su respuesta, mi estimado señor Jaco Khrushchev. Bueno, gracias. Finalmente, maestro Santana, por favor, ¿alguna consideración? Pues yo pondría el acento en la reforma constitucional que les da sustento a la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana se enfoca a preparar al niño, a preparar al ciudadano para la vida. ¿Cómo lo va a preparar para la vida? A través de los buenos hábitos, a través de las buenas costumbres, a través del civismo, de la ética, enseñándolo a comer bien, enseñándolo a ser un ciudadano honesto y, sobre todo, un elemento determinante y fundamental en la formación del nuevo ciudadano que el país está requiriendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por todo, dice Javier Toledo. Espero verlos a todos juntos muy pronto. Saludos a todo el panel de expertos de la CETAP. Muchísimas gracias, por supuesto, en todo lo que vale la presencia de Santana, Lucrecia, Rosalía y Leticia, pero sobre todo, gracias a ustedes, mi querido público televidente, que nos acompañan lunes a lunes a partir de las 9 de la noche. Yo soy Jorge de Dios y en nombre de todo el equipo técnico y de producción de Mesa de Análisis, le deseo una excelente noche de lunes. Cuídense mucho. Muchas gracias, Jorge. No,